libro lleva el nombre apropiado de Jueces, que viene del hebreo shofet, que quiere decir juez, libertador, gobernador y salvador. ¿Quién escribió este libro? El autor es desconocido y se cree que es el profeta Samuel, que le dio la forma literaria que hoy tiene Jueces. La época en que se realizó, por la arqueología realizada en Hazor, sugiere que el periodo pudo haber durado desde 1382 a 1063, que hacen un periodo de más de 300 turbulentos y sombríos años en la historia de Israel. ¿Y cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Se escribió como un ejemplo de advertencia a las generaciones futuras de la gravedad de la desobediencia a Dios, el pecado. Jueces es una trágica continuación al libro de Josué. ¿Cuál es el trasfondo histórico de este libro? Jueces narra la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel. Y fue un periodo durante el cual el pueblo desobedeció y se alejó de Dios repetidamente. Y es aquí cuando encontramos una secuencia de 4 partes que se repitió varias veces en esta fase de la historia de Israel. En su primera fase encontramos a Israel pecando contra Dios, yéndose tras los filisteos, tras los ídolos, siendo un pueblo idólatra. Y Dios lo disciplina al permitir que fueran derrotados y subyugados por otros pueblos. Y es ahí cuando Israel ruega por su liberación. Dios envía allí, levanta un libertador, un juez que guiaba a Israel en la victoria en contra de sus opresores. Veamos entonces ahora el resumen de este libro. La primera parte, en los capítulos 1 y 2, Israel ya está en la tierra prometida. Y la idea era evitar que este pueblo de Dios imite a estos pueblos paganos. Ellos debían ser un pueblo de influencia para ese pueblo y sus generaciones. Y debían ser un pueblo santo, y eso no estaba sucediendo. Y en la segunda parte encontramos la historia de los jueces, capítulos 3 al 16. Y aquí podríamos describirlo a estos jueces como muy buenos, malos y muy malos. ¿Quiénes son los jueces muy buenos? Podríamos contar aquí en este grupo los primeros 3 jueces: Otoniel, Ahod y Débora. Dios obró poderosamente a través de ellos. Muchos sabemos la historia, pero también encontramos a los jueces buenos, 2 más en ellos. Uno de ellos es Gedeón. Todos recordamos a Gedeón y sus 300 guerreros, pero no supo manejar su carácter y hace cosas muy malas y termina llevando al pueblo a la idolatría. Pero también hay de los jueces malos, y aquí contamos a 6. El principal de ellos es Jefté. Era un hombre efectivo, muy buen guerrero, ganó muchas batallas, pero no conocía a Dios y trata a Dios como si fuera un Dios cananeo, y que le ofrece a su hija en sacrificio si es que ganaría una batalla. Esto muestra hasta dónde ha llegado la degradación moral y espiritual de Israel. Pero encontramos también el último, pero este es muy malo, y estamos hablando de Sansón, el peor. Empezó como el enviado de Dios, pero la promiscuidad, su carácter violento y el orgullo marcaron su derrota. No le importó el Dios de Israel, siempre quería hacer las cosas a su manera. Pero en la tercera parte, el capítulo 17 al 21, encontramos una descripción real de la decadencia del pueblo de Dios. Tiempo que prácticamente no había gobernado, ni un juez estaba aquí, y marca el descenso de Israel a la autodestrucción. Ya no se sabía quién era cananeo o quién era israelita. El libro termina con un versículo que describe esta realidad del tiempo de los jueces, que se repite 4 veces en el libro. Y dice así: en aquella época aún no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que le daba la gana. El resultado de apartarse del Dios de sus padres, del Dios poderoso, del Dios de las promesas y prodigios, está dicho en este libro. Ahora Israel necesita ser librado de nuevo, pero ahora desde ellos mismos.
Jueces habla de la necesidad de un libertador o salvador. De la liberación que lograban aquellos jueces humanos era siempre temporal, parcial e imperfecto. El libro apunta a Jesucristo, el eterno gran juez y salvador de su pueblo. Ahora el escenario está listo para que los demás libros puedan contarnos la historia de la venida de nuestro verdadero Salvador. Esto ha sido la historia de Jueces.